El reloj marca las 4 de la tarde, hora del verdadero análisis, hora de la mesa caliente con soluciones. Porque hoy es viernes, llegó la hora de Actualidad Pública, una mirada a los asuntos que te impactan. Prepárate para el verdadero análisis, porque si es noticia, se discute y analiza en Actualidad Pública. Buenas tardes, soy la licenciada Lisa Riestra, vicepresidenta asociada de Asuntos Académicos, y estamos aquí en Actualidad Pública para otra hora más de análisis de noticias de actualidad desde las enseñanzas de la Iglesia, las enseñanzas sociales de la Iglesia. Hoy es 18 de julio, estamos a mitad del mes tan caliente de verano como el que está transcurriendo, y son las 4 de la tarde, así que hora de Actualidad Pública. Vamos a escuchar los titulares. No solo se trata de cualquier análisis. Esto es Actualidad Pública, un espacio creado para lo que necesitas escuchar. desde la enseñanza social de la Iglesia y el verdadero análisis de nuestros expertos. Actualidad Pública. Buenas tardes, soy Yalibet Rodríguez Rivera. Hoy en Actualidad Pública, la inteligencia artificial continúa evolucionando y con ella sigue dando pasos agigantados en diversas industrias, con sistemas cada vez más sofisticados, desde asistentes virtuales, vehículos autónomos como el Tesla, chatbots que mejoran la atención al cliente, así como aplicar la inteligencia artificial a diagnósticos clínicos y a la personalización de tratamientos. Se prevé que en el futuro los modelos de aprendizaje profundo sean aún más eficientes y algoritmos más inteligentes. Incluso los asistentes virtuales podrían volverse más intuitivos y capaces de entender mejor las necesidades de los usuarios. En esta línea, Papa León XIV ha pedido un marco ético que respete la dignidad humana. ¿Podrían coexistir el ser humano y la inteligencia artificial dentro del marco ético que el Sumo Pontífice está solicitando? ¿Qué responsabilidad tienen las instituciones educativas en este llamado? Soy Yalibet Rodríguez y ahora comienza Actualidad Pública. Son temas actuales y pertinentes para el país, para el mundo y para ti. Porque tú eres parte de Actualidad Pública. Bien, pues como escucharon, vamos a estar hablando sobre inteligencia artificial. Primero deseo excusar a nuestros compañeros, el presidente de la universidad, el licenciado José Antonio Frontera Gengo, y al decano de Derecho, al licenciado Fernando Moreno. Ambos se encuentran en viajes oficiales, así que no pueden estar aquí acompañándonos, pero tenemos el privilegio de tener con nosotros al doctor Edgar Rodríguez Ríos, quien es profesor nuestro del Colegio de Administración de Empresas, ha sido director de la Oficina de Tecnología de Información de la Católica y lleva 29 años de profesor nuestro, así que le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por la invitación y estamos a tus órdenes siempre aquí. Bueno, pues gracias a ti y bueno, encantados estamos nosotros de tenerlos a ustedes, queridos radioescuchas, los que nos siguen por las redes sociales, acompañándonos, ¿verdad?, en esta tarde. Empiezo por empezar a presentar, ¿verdad?, un poco al doctor Rodríguez Ríos. Tiene un bachillerato y maestría en economía, un doctorado en administración de empresas, se ha certificado recientemente en Machine Learning y Deep Learning. Y bueno, cuéntanos un poco en qué consiste esa preparación, ¿verdad?, de hace unos años antes de ChatGPT que recibiste. Bueno, primero, otra vez, gracias por tenerme acá en el programa. Cuando yo finalicé los 10 años de dirigir el TTI, la Oficina de Telecomunicaciones y Tecnología de Información, el pasado presidente me solicitó la oportunidad de poder administrarme en esta área que él ya sabía, que él veía que venía con mucha fuerza y que iba a estar impactando la sociedad, no tan solo la administración de empresas, sino la sociedad. Entonces yo, pues obviamente le dije que sí, y obviamente,
y comencé a hacer una certificación con la Universidad de Texas en Austin en Data Science, básicamente enfocada en Machine Learning, y ahí básicamente aprendí básicamente los algoritmos fundamentales de lo que es Machine Learning. Eso me tomó como alrededor de 8 meses. Y después hice la certificación de Deep Learning, que me tomó alrededor de 4 meses, con la misma universidad. Y básicamente en esas certificaciones uno aprende lo que es inteligencia artificial tradicional, no lo que estamos viendo hoy, aunque lo que estamos viendo hoy es la base, ¿verdad? Lo que está detrás en términos de algoritmos, en términos de tecnología, pero lo que yo aprendí básicamente es la inteligencia artificial tradicional, que es la que se dedica a hacer predicciones, buscar correlaciones para ayudar al usuario a tomar decisiones. Y también se basa, lo que hemos escuchado, todo esto, esa inteligencia artificial se basa en adquirir una data, esa data entra a la máquina, desarrollar unos algoritmos, hacer tiene que haber unos periodos de entrenamiento de los datos con ese algoritmo, y de ese entrenamiento o varios entrenamientos, pues sale la función de buscar correlaciones entre la data. Cualquier data, puede ser número, puede ser texto, o puede ser imágenes, o puede ser video, y para predecir un número en el futuro o una clase en el futuro. Y entonces eso fue lo que yo aprendí allí. Eso no es lo que estamos viendo hoy, que estamos llamando inteligencia artificial. Eso es otra cosa, aunque eso que te acabo de indicar es la base. Es la base, ok, perfecto. Digo, y también con esas certificaciones y la experiencia de todos estos años, pues estás ofreciendo unas certificaciones a nuestros profesores, ¿verdad? Sí. En inteligencia artificial generativa, ¿verdad? Que aquí vamos a aprender que hay distintas clases de inteligencia artificial. Antes de eso, te quería preguntar, bueno, por una parte escuchamos mucho la palabra algoritmo, usamos el vocablo, ¿verdad? A la hora de hablar de redes sociales, por ejemplo, pero exactamente ¿cómo definirías la palabra algoritmo? Algoritmo es un conjunto de instrucciones, instrucciones que se le da a la máquina y para que lleve a cabo una tarea específica. Okay. Lo que pasa es que la palabra algoritmo suena como fancy, suena como complicada, pero en realidad es básicamente unas instrucciones que se traducen en el AI, que se configuran en un lenguaje de programación. Okay. Que en los últimos años principalmente han sido Python, puede ser otro, pero Python es el lenguaje principal, para que la máquina lleve a cabo una tarea específica. Y, por ejemplo, pues, hablamos de redes sociales y obviamente Facebook, Twitter o X, TikTok, todo ellos tienen integrados ciertos algoritmos para llevar a cabo ciertas tareas. Okay. Netflix, que lo conocemos mucho, que todo el mundo lo usa, sí. Pero obviamente la recomendación que ellos hacen a base de lo que tú has visto, es a base de unos algoritmos, que okay. Eso se llama Recommendation System, Ajá. que es un algoritmo para que a base de la información, de una información que ellos tienen sobre tus preferencias, sí. Ellos recomiendan. Okay. Igual que lo hace Spotify, Pandora okay. Y otros igual. Pero algoritmos son un conjunto de instrucciones montados pasmadas en un conjunto en unos códigos de programación que recoge esas instrucciones para que la máquina lleve a cabo una tarea. Ok. Y entonces el nombre de esa primera certificación que hiciste, Machine Learning, esa frase, ¿qué significa? Machine Learning. Machine Learning es un tipo, tipo de, bueno, por ahí es que fue en que empezó la primera inteligencia artificial, básicamente Machine Learning, y es un conjunto de algoritmos para fundamentalmente hacer una predicción de un valor o de una clase en el futuro, para okay. hacer predicciones. Lo utilizaban para predecir, por ejemplo, Google usa un algoritmo de Machine Learning para predecir, dado tu
dado tu solicitud, predecir qué es lo que lo que debería estar saliendo como producto, los enlaces, que es lo que tú buscas en Google. Pues él va a pedir cuáles son los enlaces más importantes, más relevantes, dado tu, y eso es puro algoritmo. Y es básicamente unos algoritmos, por ejemplo, el que ha trabajado un poquito con estadística, lo que se conoce como regresión lineal o regresión múltiple, eso es un algoritmo, por ahí que empieza. Después de ahí hay algoritmos más complejos, más eficientes, más precisos a la hora de predecir una variable en el futuro. Después de ahí, ellos se dieron cuenta que dos cosas. Primero, que en un momento dado en la historia de la inteligencia artificial se estaban quedando cortos con la capacidad de los algoritmos Machine Learning para predecir. Y solamente podían utilizar datos numéricos para, ¿verdad? Podían predecir datos numéricos o clases, lo que llaman clases. Y en la medida que fue avanzando la inteligencia artificial, surge lo que se conoce como Deep Learning. Deep Learning es básicamente un tipo de algoritmo que trata de simular o parecerse a lo que a las neuronas humanas. Por eso es que gran parte de lo que es Deep Learning son redes neuronales. Neuronales, Porque lo que trata de simular esos algoritmos es el funcionamiento de las neuronas del cerebro. ¿Cuál es la importancia de las redes neuronales dentro de Deep Learning? Que la capacidad de reconocer o recopilar esas interacciones es más potente, reconoce interacciones o correlaciones más subyacentes que Deep Machine Learning no podía identificar. Por lo tanto, lo hace más preciso a la hora de predecir, hacer predicciones. Y lo otro, tal vez más importante, es que permitió que la data podía ser no tan solo numérica, ¿verdad? Como era con Machine Learning, sino que podría ser imágenes, podría ser texto, podría ser video, podría ser otras fuentes de datos, otro tipo de datos. Y entonces, pues, eso, y Deep Learning, qué sé yo, desde los 90 para acá. Los hallazgos más importantes de Deep Learning es de los 90, principios del 2000, hasta la segunda década de este siglo, que se han hecho los avances importantes en Deep Learning. Ya del 2000 para acá, Deep Learning ya estaba desarrollado y ya empresas ya lo estaban usando, especialmente las de tecnología, ya lo estaban usando como herramienta para hacer mejores predicciones. Y de ahí, esa Deep Learning es el origen, ¿verdad? Por su capacidad para predecir texto y para predecir imágenes. Sentó las bases para ChatGPT en el 2022. Sentó las bases para lo que es la inteligencia artificial generativa. Porque ChatGPT tienes que hacer ahí una serie, unos datos. Esos datos son un montón de textos, millones y millones y millones y millones de textos. Esos textos se montan en una máquina. Hay un algoritmo súper complejo basado en redes neuronales. Y se utiliza para predecir la próxima palabra luego de que tú escribes tu prompt. Claro. ¿Qué es un prompt? El prompt es una instrucción que tú le das a la inteligencia artificial generativa. Perfecto. Es la instrucción, la solicitud. El prompt es una solicitud, que puede ser una pregunta, puede ser una oración. Por ejemplo, cuando se hace una búsqueda en Google, que ahora también aparece como una herramienta de inteligencia artificial, pues como que predice lo que uno... Google funciona diferente. Google, ¿verdad? Es algo que lleva mucho tiempo, funciona diferente porque básicamente tú no tienes que hacer una pregunta, tú tienes que poner una palabra y él la va a buscar. Ya aquí Google, y es una de las cosas que yo trato de enseñar, explicarles en las certificaciones. Una cosa es Google, otra cosa es inteligencia artificial generativa. Son dos cosas completamente diferentes porque tú no le preguntas a Google. Tú escribes unos keywords y él va a buscar. Tú pones Pontificia Universidad Católica y él va a buscar todo lo relacionado a Pontificia Universidad Católica. Otras cosas es preguntar,
¿cuánto tiempo lleva la Universidad Católica funcionando en Puerto Rico? Okay. ¿O cuántos programas? Okay. Eso sería un prompt. Ya cuando tú preguntas, Sí. ¿verdad? Tú preguntas y estoy diciendo un prompt bien simple. Sí. Simple. Ya cuando tú le preguntas para que él te dé una contestación precisa, no te dé una lista de enlaces, ya eso es un prompt. Okay. Y obviamente hay técnicas de prompting desde la más simple hasta técnicas bien complejitas. Y estoy observando que le das un apellido a inteligencia artificial generativa, que es que hay otros tipos de inteligencia artificial. Porque hay que distinguirla porque la anterior, que fue la en donde yo me certifiqué, fue la inteligencia artificial tradicional, la que lleva décadas. Okay. Décadas, que es la tradicional, porque esa inteligencia artificial hacía predicciones, pero no generaba contenido. Okay. Hay que sacar... Era como predicciones en base a la información dada. A un montón de datos. Okay. A un montón de datos. Sea texto, o sea número, texto, imágenes. Era predecir. Okay. Era predecir. Y yo te pongo muchas imágenes sobre animales. Muchas imágenes sobre animales. Y yo al algoritmo le presento esto que parece un caballo, pero tiene líneas rojas, negras y blancas. Ajá. El algoritmo puede identificar, eso es una cebra. Okay. ¿Por qué? Porque ya el algoritmo estuvo preparado con toda la data y el algoritmo ya aprendió de que ese tipo de animal con esas características, eso pues lo hace esa es la predicción, la inteligencia artificial la tradicional o predictiva. La generativa no, la generativa va más allá y ya en la década del 2010 al 2000, especialmente lo que el hallazgo, la investigación importante que se hizo en el 2017, que estos investigadores de Google generaron un algoritmo que se llama Transformers. Ese artículo se llama Attention is all you need. Así se llama el artículo, la investigación. Y ahí se desarrolló lo que se conoce el algoritmo Transformer. Y ese algoritmo Transformer es lo que posibilitó de que después de la predicción yo puedo crear. Okay. Y eso es lo que permitió que surgiera los ChatGPT, los Claude, los Copilot, ese tipo de cosas. Okay. Bueno, digo, como se fijan, queridos radioescuchas, estamos como sentando un poco las bases de lo que deseamos un poco discutir, ¿verdad? Porque hay unas implicaciones éticas en todo este tema de inteligencia artificial, como nos ha advertido, ¿verdad? El Papa León XIV y también hay preocupación por parte de los educadores, ¿verdad? De que ese pensamiento crítico que idealmente, ¿verdad?, se ha de fomentar en los estudiantes, ¿verdad? Que no sea simplemente, digo, esto a partir de unos años, ¿verdad?, más o menos recientes para acá, se ha querido como cambiar ese modelo de simplemente memorizar datos y repetir, ¿verdad?, que eso no genera como sabiduría o da herramientas para la vida. De momento llega estos instrumentos que conocen muy bien nuestros estudiantes, quizás más que los profesores, por eso es que nos estamos certificando en el tema, y parece que estamos echando para atrás en cuanto a ese fomento de pensamiento crítico, ¿verdad? De poder llegar a sus propias conclusiones, a no recibir todo como dado, ¿verdad? Y bueno, pues sí, siempre surgen estas cuestiones de si la inteligencia artificial, va a dejar sin empleo a ciertos tipos de trabajadores, ¿verdad? Por la profesión, ¿verdad? Que tienen o que va a llegar a crear una masa de personas, ¿verdad?, de ciudadanos, de jóvenes
que piensan todos igual, porque es muy fácil manipular, ¿verdad? El pensamiento a través de la inteligencia artificial, ¿verdad? Vamos por parte, lógicamente, pero vamos a empezar por lo educativo, que es como a lo que nos ocupamos aquí en esta universidad. O sea, ¿qué ves, verdad, en el panorama en cuanto al tema educativo, verdad? Vamos a tener unos jóvenes que quizás por usar la inteligencia artificial de forma equivocada, estoy siendo, ¿verdad?, pesimista, van a salir graduados con menos conocimiento, menos sabiduría, menos herramientas para la vida, o es una gran herramienta que da esperanza porque se puede usar como recurso educativo. Bueno, a la tecnología históricamente siempre se la ha acusado y en muchas instancias ha tenido esas consecuencias de socavar las capacidades cognitivas del ser humano, empezando por la calculadora. Okay. O el internet. Empezó viéndose como una amenaza. Sí, como una amenaza y como que, espérate, ya tú no vas a ir a las enciclopedias esas de antes, no, ahora tú lo encuentras ahí, entonces, y las calculadoras, pues también los profesores en la época que se pronunciaron, mira, esta gente no va a saber multiplicar, ni esto, ni lo otro. Sí. Nada, todos se adaptaron y, claro, la inteligencia artificial generativa, pues, una tecnología muy poderosa, porque y tiene un impacto, si tiene un impacto o podría tener un impacto dependiendo cómo se use, ¿verdad?, en la capacidad y hay estudios, yo tengo, qué sé yo, alrededor de 10, 12 estudios que hablan sobre ese tema. La mayoría estudios que implican que podría estar socavando, minando la capacidad cognitiva del estudiante o del trabajador. Pero mucho tiene que ver con el uso que se le da. Y esa es una de las preocupaciones que hay que atender, que tienen que atender las universidades, de que se le enseñe al estudiante a utilizar la inteligencia artificial generativa para aprender. No para hacerse la vida más fácil y no aprender, no desarrollar destrezas fundamentales. Y pues lamentablemente las universidades tienen que meter en ese tema porque ya la industria lo está usando. Las empresas medianas, pequeñas y grandes ya lo están usando a diversos niveles, ya están usando. O sea, el estudiante debe estar saliendo con esas destrezas. Pues se les van a pedir. Porque ya hay diversos estudios de LinkedIn y de Microsoft y de la compañía Indeed que establece que la cantidad de puestos de trabajo que lo están pidiendo están midiendo esas destrezas de inteligencia artificial generativa, está aumentando dramáticamente. La cantidad de personas tomando certificaciones o microcredenciales en Coursera o en Udemy porque entienden prepararse sobre ese tema. No están esperando la universidad. Ellos van a Coursera, hay unos gratis, hay unos pagados, ¿verdad? Y se están certificando corriendo para que ponerle eso en el resumen para que cuando vaya a buscar trabajo lo tengan. Okay. Claro. De la misma forma te digo, ya hay empresas, ya esos estudios recientes, empresas que están sustituyendo. Okay, ¿verdad? Empleados, ¿verdad? Que ya hay empleados, especialmente cierto tipo de empleados, cierto tipo de empleados los que trabajan en áreas que dependen de la computadora. Sí. Pues los que llevan a cabo tareas rutinarias, tareas Estoy pensando en los chatbots, ¿verdad? Que ahora te ayudan a la hora de... Chatbots y otras herramientas basadas en inteligencia artificial generativa que podrían hacer estas cosas. Las llamadas que hacemos. Muy fácil. Yo tengo un estudiante que está haciendo una disertación
la aplicación de la inteligencia artificial en el mercadeo. Sí. Ella encuestó 16 empresas, un estudio cualitativo, 16 empresas en el área metropolitana, y todas lo están usando. Y muchas diferentes herramientas, ¿no? ChatGPT, las que conocemos. Pues estamos cogiendo a ChatGPT como si fuera el único, la única herramienta que existe. Parece como el Charming o el Chops. O sea, estamos ya identificando la marca con... Sí. Y hay un montón y ahora, con lo que está pasando, y esto es desde este semestre para acá, el desarrollo de agentes de IA, agentes de inteligencia artificial, que son plataformas basadas en inteligencia artificial generativa, más autónomas, que llevan a cabo un proceso con capacidad de automatizar el proceso más eficiente, más rápido. Pues el tema de la automatización y el que se afecten cierto tipo de empleados, pues está aumentando. Y entonces, pues, eso hay empresas que ya, medianas y pequeñas, y grandes, especialmente las grandes que tienen los recursos para eso, ya están gran parte de procesos, una gran cantidad de tareas y procesos la están automatizando. Eso no significa que empleados completos se vayan, porque ese empleado tiene 20,000 tareas, pero en la medida que estén aumentando la cantidad de tareas y tareas cada vez más complejas, pues obviamente va a estar afectando a cierto tipo de empleados. Ok, vamos a tener que tomar una pausa porque ya ha pasado la primera media hora. Esto es Actualidad Pública por Católica Radio. Seguiremos hablando sobre este tema de inteligencia artificial en la próxima media hora. Esto es Actualidad Pública. La realidad que te afecta a ti y a los tuyos. Lo que acontece en el país y en el mundo están bajo la lupa de Actualidad Pública. Buenas tardes, amigos. Seguimos en este programa de Actualidad Pública, hoy 18 de julio. Soy la licenciada Riestra, estoy aquí con el doctor Edgar Rodríguez Ríos, profesor de la Universidad Católica, profesor de nuestro colegio de Administración de Empresas y ya especialista en el tema de inteligencia artificial. Estuvimos la primera media hora hablando un poco sobre qué significa inteligencia artificial, las bases o lo que vino antes de la inteligencia artificial. Él se certificó en Machine Learning, en Deep Learning, un poco ese vocabulario que se usa, ¿verdad? El algoritmo, lo que es la inteligencia artificial generativa. Y comenzamos a hablar un poco sobre pues estos miedos que hay a la hora de pensar en el empleo de personas que pues temen que pueden ser sustituidas por la inteligencia artificial, el temor a que esta herramienta mine ese pensamiento crítico en la educación de nuestros jóvenes, ¿verdad? En la educación en general. Y pues en esta próxima media hora que queremos un poco abundar un poco sobre ese tema de lo positivo que tiene la inteligencia artificial, de las formas de usar esta herramienta como un recurso educativo. Esto es algo que permite que los estudiantes aprendan, ¿verdad? A veces, pues, somos pesimistas, pensamos, bueno, claro, es que lo van a usar para copiarse, para el plagio, para no sé. No, hay muchas formas, sí, tanto profesor como estudiante, ¿verdad? Las conoce, ¿verdad? Y si los maestros saben usar bien porque conocen mejor lo que es la inteligencia artificial generativa, se puede utilizar. Estaba mencionando, Edgar, que ya muchas compañías para contratar a empleados exigen ese conocimiento y que las personas buscan certificarse, ¿verdad? Si es que la universidad no les ha dado esas herramientas. Uh-huh. Cuéntanos un poco sobre formas que tienen los maestros, los profesores para enseñar a través, ¿verdad? Usando esa herramienta de inteligencia artificial, ¿verdad? Sin evitar ese pensamiento crítico, algo que haga, que fomente esa sabiduría, ese pensamiento en el estudiante. Mira, yo siempre
desde el inicio, cuando vi, mira, nadie tiene más que ganar con esta herramienta que la facultad, que los maestros, que el educador. De hecho, siempre han planteado, el homeschooling siempre ha existido, pero con esta herramienta el homeschooling ya se está disparando porque es más fácil, hay más contenido, desarrollar un examen, desarrollar asignaciones, tareas bien hechas, es mucho más fácil, así que nadie tiene más que ganar que el profesor para facilitar su trabajo bien usado, ¿verdad? Para preparar sus lecciones, para preparar sus exámenes, para preparar las distintas tareas. Lo usan aquí en la universidad, ya los arquitectos tienen que usarlo. Yo un momento tuve la oportunidad de hablar con el decano Vadillo y él me dijo, no, yo lo usando, y en mi oficina lo estamos usando. Y, pues mira, en el área de derecho ya hay escuelas de derecho que tienen ya plataformas basadas en inteligencia artificial generativa para el derecho, no ChatGPT ni nada de esto, para el derecho, que la data que tienen es básicamente data relacionada a lo que ellos hacen, ¿verdad? Pues así mismo la gente de mercadeo lo está usando mucho, las empresas medianas y pequeñas, hablo con... Y no es algo oneroso para esas compañías pequeñas y medianas. No, pues lo estamos usando y es más... Hay herramientas. Sí, la mayoría lo usa, lo que está disponible gratis. Okay. Sí, ya las empresas más grandes pues están buscando cosas más robustas, sí. Pues. Pero entonces los maestros tienen, ¿verdad? No tan solo porque se les hace la vida más fácil, sino porque es importante, es relevante, es vital que eduquen a los estudiantes en esas herramientas. Y aunque mal usado, sí fomenta, disminuye la capacidad de análisis, de pensamiento crítico, de capacidad para leer, para interpretar, resolver problemas. Memorizar lo mínimo. Por lo menos yo te pongo un caso y no puedes solo, en plena clase, no puedes bregar con él porque es que llevas tiempo trabajando, dependiendo. Y de hecho, uno de los problemas más grandes de esta herramienta es la sobredependencia. Sí. Y eso es algo que yo en los certificados, tu cuidado, no puedes estar sobredependiendo de esto. Tienes que cultivar lo que antes hacía, que la inteligencia artificial generativa sea un asistente, no un sustituto de lo que tú haces. Exactamente. Que sea un asistente, un ayudante. Pero que no sea que tú, yo lo que yo hacía, ya no lo voy a hacer, pensar, estructurar, diseñar, preparar un texto, un contenido. Cuidado, porque, ¿verdad? Si no lo sabes hacer, se va a ir con como yo digo yo, el flavor y el sentimiento de la máquina y no el tuyo. Y eso tiene sus implicaciones. Sí. Pero en la plena clase, el profesor podría... Danos ejemplos. Podría, ¿verdad?, fomentar el pensamiento y la capacidad de análisis y la resolución de los problemas si utilizar las herramientas para diseñar actividades que fomenten ese tipo de destreza. Okay. Y lo puede hacer empezando, yo siempre empiezo cuando el certificado, tienes que enseñarle a los estudiantes a identificar los errores que comete las herramientas, porque comete errores, lo que se llaman alucinaciones, las comete. Entonces tú puedes diseñar las actividades para que le pones eso en la pizarra o le envías eso por correo electrónico. De ese texto, de ese planteamiento que yo te estoy enviando, ese argumento, ¿cuáles son los errores? ¿Cuáles son los puntos en contra o los puntos diferentes a lo que está planteando? Y eso, o le puedes poner un problema con diferentes situaciones. Sí. Resuélvemelo, pero resuélvelo aquí. O puedes utilizar
otros profesores hacen, no, yo te voy a dar el problema bien complejo, utiliza la inteligencia artificial para buscar las diferentes formas de resolver el problema, compáralas, contrástalas y hazme un informe sobre esas diferencias. Y el profesor te permitió usar la herramienta. Pero a base de eso que encontraste, ok, vamos a eso que encontraste, ¿cómo compara eso con otras fuentes? Ok, otras fuentes, artículos, investigaciones. Una de las cosas que hacen muchos profesores es utilizar la inteligencia artificial para crear casos. Es excelente para crear casos y casos interactivos, donde la contestación del estudiante va a generar una respuesta de la inteligencia artificial. Y o sea, en vivo, presentas el caso en el salón de clase. En el salón de clase. Uh-huh. Y ese caso tiene hace unas preguntas y tiene unas alternativas posibles. Okay. Y el estudiante va a tener que escoger. Con esta situación de hechos, ustedes van a escoger qué van a decidir. ¿Qué van a decidir? Y obviamente, cuando tú decidas, él te va a dar una contestación indicando, mira, esa contestación que tú daste, esa decisión que tú tomaste, tiene consecuencias. Y las consecuencias son esta. ¿Qué tú puedes hacer? Tú puedes hacer A, B, C y D. ¿Qué vas a hacer? Y tú puedes preparar casos interactivos con 5, 6, 7 iteraciones, dependiendo cómo tú lo configures el prompt. Y entonces tú llevas al estudiante, primero en el salón de clase, a discutir qué hacemos, pero si hacemos esto, si hacemos lo otro, antes de tomar la decisión. Se toma la decisión por mayoría y a eso te va a crear unas respuestas, unas consecuencias y tú vas a tener que tomar otras decisiones. Cuando yo enseño el tema de ética en la investigación, pues yo hago eso, le pongo un caso de una investigación y los llevo poco a poco para que ellos se enfrenten a dilemas éticos en el proceso de investigación. Y eso a ellos les encantó. Les encantó porque la discusión que se formó, sí. Otra cosa que hacen es utilizar la inteligencia artificial para debates. Para realizar debates. A veces, no debates a veces utilizar la inteligencia artificial para que hayan debates entre los estudiantes. Okay. O el grupo debatiendo contra la inteligencia artificial. Tú le asignas un rol y ese rol y la inteligencia va a favorecer una posición sobre un tema. Y ustedes pues le van a cuestionar la posición de él y lo van a criticar y él te va a contestar para atrás. Y eso es estrategias como esa, actividades como esa, en el salón de clase fomentan el pensamiento crítico, resolución de problemas, análisis, colaboración entre los estudiantes. Ahí entra el tema de la socialización, que es otra preocupación. Que eso es bien importante. De hecho, uno de los temas que menciona el Papa es el efecto que podría tener la inteligencia artificial en aislar a la persona, sí, de que esté cada vez más solo. De hecho, hay un estudio reciente, y no me acuerdo el autor, el estudio reciente y que lo han hecho varios a los últimos 3 años. ¿Cuáles son los principales usos que se le da a la inteligencia artificial, a ChatGPT específicamente? Okay. Y en el 2023 el principal uso era buscar información, buscar literatura. Okay. ¿Y qué fue? Google. Okay. No Google, pero pues lo que usted hacía con Google, buscar información. Pues no, ya el 2024 ya el principal uso es acompañamiento. Terapia. Estoy deprimido, ¿qué tú crees? ¿Qué debo hacer? Tengo este problema, ¿qué hago? Y entonces no se sale a buscar a otro ser humano. No se busca no se busca un psicólogo, un consejero espiritual, un profesional que lleva años trabajando ese tema y ayudando a gente. No, estoy usando la inteligencia artificial. Ese es los principales usos que se le está dando 2024. Y la expectativa es que en el 2025 adelante es más todavía. Y entonces pues preocupa. Sí. Preocupa, porque más solo estamos en nuestro cuarto con el teléfono, que alguien podría decir, yo le escribo
Y él me escribe para atrás, y yo le escribo un pro, no, es que estas cosas ahora tú les hablas. Y te contestan. Y él te va a contestar. Sí, sí. Y en el idioma tuyo. Sí. Ok, él te va a contestar, mira, yo me siento así, tu problema es este, todo lo que tienes que hacer, o sea, entonces... Pero viene con un sesgo siempre. O sea, Bueno, ahí es importante, una de las cosas que, si estamos hablando con el tema de ChatGPT o este tipo de cosas, obviamente el tema de los sesgos y el tema de las alucinaciones se ha ido reduciendo todos los días. Existen, porque el tema de los sesgos, por ejemplo, una de las cosas que se habla mucho con el tema de los sesgos es cuando el algoritmo y la máquina es tuya, no es de ChatGPT, no es de Copilot, es tuya. Y eso pasa mucho. Hay software basado en inteligencia artificial generativa que es para decidir si te contrato o no te contrato en mi empresa. Claro, la data que está allá... La pusiste tú. Que la pusiste tú. Y yo si pongo las condiciones o lo que yo busco en un empleado. Y si esa data es la principal fuente de sesgo. No es los ChatGPT viejos, y los ChatGPT tradicionales. Tú le pusiste la data tuya de la empresa por 20, 25 años. Antes era la programación. Pero que aquí lo que siempre se contrata son hombres blancos con esta característica. Pues cuando él vaya a predecir, él va a decidir a favor del hombre blanco, bla, 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 y en contra de la mujer negra, latina. Y entonces, la principal fuente de algoritmo a veces la principal fuente de sesgo a veces es la data ingestada o a veces es el algoritmo mismo. ¿Ok? Podría ser el prompt y ya ese eres tú. Claro. Ok, pero ahí con el tema de los sesgos algorítmicos, sí ocurren principalmente cuando la empresa genera el chatbot para cumplir con las necesidades de la empresa. Y ahí hay que tener mucho cuidado, y una de las cosas que buscó atender la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea fue, entre otras cosas, fue el velar de que esos algoritmos dentro de la empresa primero se auditen. Tiene que haber una auditoría anual. ¿Para qué? Para minimizar la presencia de sesgo y la presencia de alucinaciones. Ok. Y yo soy un estudiante, vamos a suponer, deseo prepararme para un examen difícil de lo que sea, química orgánica. Voy para allá. ¿Cómo puedo usar inteligencia artificial para estudiar para el examen, prepararme para ese examen? Pues mira, de eso estoy preparándome. Eso es una de las cosas que yo quisiera que las universidades y que nuestra universidad apoyara y promoviera, es que se puede usar para que estudiantes aprendan, salgan mejor a los exámenes y principalmente los presenciales, porque ya con los online hay unas particularidades, unos matices que podemos pero para cualquier examen, porque inclusive para el online, aunque tiene sus matices, pues pudiera prepararlo para él. Hay herramientas, yo te comentaba ahorita en la pausa, fuera del aire, la plataforma Notebook LM, que es de Google, es gratis. Una plataforma como esa, el estudiante, que es diferente a los chatbots tradicionales, porque los chatbots tradicionales tienen data ya ingestada, mucha data ingestada, y va a crear contenido a base de esa data, ¿verdad? Notebook LM genera contenido a base de los datos que tú le subes. Okay. Y el insumo que recibe de ti. El insumo y los datos tú le puedes subir por cada carpeta, ¿verdad? Por cada carpeta de trabajo tú le puedes subir hasta 50 documentos.
Esos Como un documentos, cuaderno de trabajo. Como un dice cuaderno el de nombre. trabajo hasta 50, le puedes subir Ok. PDF, le puedes subir documentos Le subo el de material de Google, la clase. lo el que me han material dado. de la clase, Ok. que puede ser un video Ujú. o videos, Ajá. y le puede ser enlaces Ok. de una página, y lo subes, y después que tú le subes eso, puede hacer varias cosas. Primero, tú puedes pedirle que te genere un resumen de todo eso. Ok. Que te genere una guía de estudio. Ok. Una guía de estudio, y él te va a poner los conceptos principales, bla, bla, bla. Para aprendérmelo para y prepararme aprendérmelo. para el examen. Ok. Le puedes pedir que te genere un mapa mental. Esa es de las últimas cosas que hizo. Eso es de este año, eso es 2025. Un mapa mental. Una de las cosas y ese mapa mental, él va, ¿verdad? Te va a poner el mapa y te va a dar los conceptos, y él te va a poner un numerito que si tú le das a ese concepto, él te va a citar dónde ese concepto, en el contenido, dónde ese concepto se habla. En el contenido. O sea, que él va a citar, todo lo que él produzca va a estar citando de lo que tú subiste. Ok. Y una de las cosas que más llamó la atención de esta herramienta para aprender, hay gente que no aprende, no todo el mundo aprende de la misma manera. Aprender a través de audio, coger ese contenido y pedirle, mire, yo creo que me crees un podcast. Y ese podcast en español, lo puedes crear en inglés. Hay como más de 40 idiomas que lo puedes generar. Son dos personas hablando, interaccionando, hablando de ese tema. Como si estuviéramos aquí, tú y yo, hablando sobre ese tema, pero ellos te crean el audio, y entonces tú puedes aprender por ahí, puedes memorizar por ahí, puedes analizar por ahí. Le puedes pedir, mira, yo quiero que a base de ese contenido créame un examen. Eso está interesante. Es que el profesor dijo que las preguntas iban a ser abiertas. Genérame un examen de preguntas abiertas. Yo lo quiero. No especifica cómo Exacto. que le prepare ese examen. No tan solo eso. Se lo puedes contestar y él te va a evaluar. Él te puede evaluar, si tú se lo pides, que te evalúe mis contestaciones por pregunta por pregunta. Y entonces, incluso preguntas de discusión. De preguntas de discusión, sí, porque el multiple choice es fácil, pero preguntas de discusión, y entonces él te va a evaluar basado en el contenido que tú le subiste. Okay. Y entonces puedes utilizarlo para aprender rápidamente y que los estudiantes salgan mejor. Ok, interesante. Pues sí, yo creo que esa es una forma de usar la inteligencia artificial para aprender, para generar pensamiento. O sea, que no estoy viendo ahí. Es importante utilizarlo, ¿verdad? Hay muchas herramientas, que podrían fomentar destrezas vitales para área de trabajo, para tu vida. Claro, hay que enseñarla, hay que exponer a los estudiantes a eso. Y claro, los estudiantes tienen que, para exponerse, el profesor tiene que conocer. Claro. Sí. Pues me parece interesante. Se nos está acabando el tiempo, lamentablemente, y creo que realmente este tema da para más de un programa. Sí. Y bueno, le estaba mencionando también a Edgar que tenemos el director de la Escuela de Teología que ha contribuido en un documento que fue publicado por el CELAM y que anunció el Vaticano cuando se culminó sobre ética de la inteligencia artificial, un poco respondiendo al llamado tanto del Papa Francisco como del Papa León XIV. Pero no sé ustedes, pero yo he aprendido un poco más de lo que es la inteligencia artificial. Qué bueno. No se ha limitado, ¿verdad, Edgar, a reforzar esa demonización de algunas personas de esta herramienta como una amenaza, ¿verdad?, al progreso del conocimiento, ¿verdad? Lógicamente, conociendo los límites, lógicamente, pues gracias a que sabe y así está educando a los profesores a conocer bien esa herramienta para utilizarla, ¿verdad? No para aislar,
más a los que lo usan, ¿verdad? Sino, o sea, se puede, como bien explicó en un salón de clase, fomentar esa interacción entre los estudiantes, ¿verdad? Para cuestionar a lo que ha producido esa inteligencia artificial generativa, para corregir, para discutir, para hacer lo que vimos como un role playing, ¿verdad? O sea que me parece muy interesante. Obviamente, pues como toda herramienta no es un fin, ¿verdad? Que es algo que tenemos que tener muy claro. Muy claro. Y bueno, pues sí, requiere de la educación de unos seres humanos, ¿verdad? Que sepan guiar, encauzar y llevar el uso de esta herramienta, pues para que sea el mejor uso, ¿verdad? Como medio, no como fin. Y bueno, con esto se nos acabó la hora de Actualidad Pública. Gracias a todos por acompañarnos. Será hasta la semana que viene, que Dios mediante ya estará el presidente con nosotros. Así que espero que tengan todos un buen fin de semana y buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Te afecta, te inquieta o te genera dudas? Queremos conocer tus ideas y comentarios y hacerte parte de nuestra mesa de discusión. Escríbenos a actualidadpublica@pucpr.edu. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.